Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico, y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast que contiene información que se brinda de buena fe. Y bueno, hoy continuamos con el análisis de la reforma judicial que tanto nos ha tenido movidos y con interés de brindar información y a todos de acercarnos de la misma, ¿no? Pero sobre todo para dar perspectivas interesantes, hoy quisiera mencionar que vamos a analizar desde la perspectiva jurídica, de la ciencia política y también de la parte económica, cómo puede impactar en México esta reforma que nos está causando tantas complicaciones. Y bueno, me acompañan mis amigos Miguel, que ya ha estado con nosotros, Miguel Ángel García, para ayudarnos con este análisis desde la parte económica, y también Germán Méndez, maestro en habilidades directivas, pero licenciatura en Ciencias Políticas por el ITAM. Y bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestro. Y qué bueno que pudieron venirnos, porque además viene desde fuera. Y la idea es, ¿cómo ven ustedes todo este embrollo de la reforma judicial? ¿Qué implicaciones iniciales consideras que pueden tener? Nada, muchas gracias, maestro, por la invitación. Sí, estamos aquí con mi amigo Germán, nos conocimos en el ITAM y pues yo estoy plenamente seguro de que nos va a dar una información muy valiosa acerca de este análisis de la reforma judicial. Precisamente, ¿cómo ves tú, Germán? Gracias en primer lugar a ambos por el espacio, a Mike por la invitación, por el acercamiento. Tuve oportunidad de justo venir el camino, también estaba actualizando un poquito la información en el canal. Me parece muy interesante el espacio, maestro. Hombre, gracias. Qué padre que tenga este tipo de ideas y sobre todo estoy convencido de que la labor hacia la comunidad es algo que tenemos que Sí. hacer todos, acercar información y demás. Gracias, las expectativas son muy altas. Sinceramente, solo quisiera hacer un poquito de reflexión. Lo que Sí. invita el espacio a informarnos y con eso, pues tratar de tener cierta información digerible, ciertos tips que nos ayuden a pensar un poquito mejor este proceso y un poquito desde la visión de la ciencia política. Quisiera también abordarlo en distintos puntos, abordando sí también un poquito de teoría de política clásica, eso Sí. nos acerca tantito a la filosofía para después aterrizar también en modelos económicos y en estas ideas de equilibrio, oferta, demanda y demás, Sí. que también Mike creo que es Domina. expertazo, lo mueve con mucha claridad y trataremos de hacer un hint. ¿Por qué es importante? Porque pues, es un proceso electoral que nos conlleva a ejercer poder y esa es la parte que analiza la ciencia política. En cada decisión que tomamos estamos ejerciendo poder, desde lo que consumimos en la mañana, con quién nos relacionamos, la persona con la que convivimos y evidentemente una elección. Y es el caso, ¿no? ¿Y por qué nos llama la atención? Y lo han platicado específicamente en ciertos episodios. Hace como 6 meses lo abordó por primera vez. Y pues ahora vamos a elegir a nuestros actores del Poder Judicial de una manera en la que no se venía realizando, una nueva propuesta. Y esto, pues claro que tiene la sociedad pendiente, particularmente a nosotros que somos mucho más interesados en este tipo de temas. Y creo que es importante que la sociedad pueda tomar algunos hints en este sentido. Claro. La pregunta clave es quién está decidiendo, y eso nos lleva al concepto de legitimidad. Legitimidad tal cual entendido como quién va a tomar la decisión y bajo qué principio. Y en este sentido me gustaría nada más recordar una definición mínima en cuanto a las fuentes de poder. Y uno de mis autores favoritos, Max Weber, nos dice que son 3 fuentes de poder. Una es la tradicional, esto daba origen al poder monárquico como Sí. tal. La otra fuente de poder es la que tiene que ver directamente con las leyes emanadas de una elección democrática. Este concepto hay que tenerlo presente. Y la tercera fuente de poder, la que estaba distribuida de manera más democrática, era el carisma. Entonces, como todos los modelos y todas las teorías, pocas veces vemos un modelo puro Claro. en cualquiera de las sociedades, casi siempre son híbridos. México no es la excepción. Entonces, creo que esta elección de entrada nos invita a reflexionar. ¿Cuál de estos modelos es el que está teniendo, no?
porque en la retórica nos lo van a presentar todo el tiempo como este modelo democrático que acerca a la ciudadanía. Lo Claro. es. Esa sería mi primera reflexión. Sin duda. Menudo tema y me trae a la mente, ahora vamos un poquito con lo que piensa Miguel. Platicaba contigo un video que he visto hace ya un mes cuando justo el Tribunal Electoral toma la decisión después de que el Poder Judicial o el comité integrado por el Poder Judicial decide dejar el barco y decir no puedo continuar con esto, que el Tribunal Electoral ordena al Senado brincarse la etapa 2, que era la de entrevistas, y llegar a la insaculación de manera directa, creo que empata perfectamente con lo que dices. Ay, ¿y quién decide, no? Efectivamente, en la reforma se está buscando que llegue al tema democrático o tenemos desde otro tipo de controles ciertos mecanismos que están metiendo mano en el procedimiento, ¿no? Sin duda. Yo creo que el tema empieza desde antes de ejecutar lo que va a pasar a la elección, es decir, cómo el gobierno en turno logra poner las reformas necesarias para Claro. ejecutar la elección, ¿no? Teniendo control del Senado, ¿no? Sí. La presidencia, y hoy en día busca tener el control, digámoslo así, del Poder Judicial, ¿no? Quizá como ciudadanos lo vemos de una forma alejada a nosotros porque es un tema Hijo. judicial, los tribunales, no lo vemos tan presente en nuestro día a día y nos puede pasar desapercibido, pero las repercusiones económicas sí son importantes a considerar. Sabemos que muchos de los temas que tenemos que ver con los tribunales son mercantiles, son civiles, también tiene que ver mucho con la economía familiar y entonces el darnos o brindarnos seguridad, estabilidad jurídica a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes cotidianos, es muy importante para que un país pueda tener los cimientos necesarios para pensar en el desarrollo. Es importante hacer esta reflexión, como lo dice Germán, sobre la legitimidad de esto que está pasando. Cómo ellos, a través de este proceso, lo lograron sentar de una forma que aparentemente ya es legítima. Es decir, estamos en lo correcto, una cosa nos llevó a la otra y bajo esta lógica estamos haciéndolo bien, ¿no? Sin cuestionarnos realmente cuáles van a ser las consecuencias de que prácticamente el poder se centre en un mismo partido o en una misma opinión. Pero volviendo un poco a este tema de la legitimidad, que la pregunta es muy importante e interesante, bajo todo este esquema, por ahí también escuché al ministro Lainez decir en alguna entrevista justo esta parte de poder, ¿no? Parece que en la reforma lo que se está privilegiando es a, a quien tiene en este momento el poder. De hecho, lo pueden encontrar el video, hace referencia un poco a, se trata de la ley del más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque él critica que el hecho de llegar a esa insaculación está violando la propia Constitución en el artículo 96, si no estoy mal, porque la Constitución establecía que si alguno de los comités no podía generar sus listas, bueno, ese comité o ese poder no presentaba listas y continuábamos con los otros. Pero aquí pareciera que todo se hizo, entonces sale un tribunal a favorecer y decir, bríncate la etapa 2, llégale a la 3, y entonces se vuelve más cuestionable esta legitimidad que decías y parece un ejercicio de poder, ¿no? No del pueblo, sino, bueno, estamos todavía en la fase preparatoria, pero parece un ejercicio de poder de alguien que está decidiendo que esto camine a como dé lugar. No, es una reflexión interesantísima y que se puede analizar desde distintos puntos. Eh, este es uno de los más interesantes porque además viene la retórica, el cómo están haciendo la defensa del modelo que están tratando de instaurar y las nuevas reglas que están poniendo. Creo que ese es uno de los puntos centrales de esta discusión. El tema de fondo es que cambiaron las reglas. Regresemos al momento anterior. Max Weber citaba tres fuentes de poder. La tradición, la segunda el obedecer las leyes entendidas como las reglas del juego. Sí. ¿Cuáles reglas del juego? Cambiaron recientemente. Las anteriores, las que estamos poniendo quién las eligió y regresas al momento del poder. ¿Las eligió realmente la población? Porque ahí empezamos a meter otro concepto de manera constante de ¿es el pueblo el que está eligiendo? ¿Es el pueblo el que está eligiendo? ¿Sobre qué estamos eligiendo?
una lista que quién prefiltró, unas reglas que quién decidió. Entonces vienen todos los cuestionamientos hacia atrás. No está mal, yo creo que es importante ir haciendo reformas cada tanto, porque eso garantiza que la población mantenga actualizado este contrato social. ¿Quién me rige? ¿Cómo me Sí. rige? ¿Cuáles son ¿Por las qué? reglas? Pero necesitamos ir dejando que estas funcionen y se adapten. En este momento son reglas nuevas y muchas veces escuchamos discursos en los que la decisión es del pueblo, pero es un fundamento mucho más basado en la tradición y esta pelea de quién lee mejor al pueblo, quién está decidiendo. Y uno de los trucos también para la audiencia, o al menos a mí me funciona mucho, es tratar de leer rápido en este tipo de escenarios quién está ganando, quién lo defiende más, quién está interesado en que se obtenga tal o cual resultado. Siempre estar pensando en quién va a ganar y por qué nos permite identificar los equilibrios. Bueno, ahora que hablas de quién va a ganar y por qué, nosotros que tenemos estos estudios en mecanismos alternativos lo tenemos muy claro, ¿no? Hay un análisis que se hace cuando tomas decisiones, que es el MAN y el PAN, ¿no? Mi mejor alternativa a un acuerdo y mi peor alternativa a un acuerdo. Y estas las puedes obtener respondiendo esas preguntas, ¿no? ¿Quién gana? De todos los actores involucrados, ¿quién gana? ¿Está ganando la sociedad? ¿Está ganando el gobierno? ¿Está ganando el poder judicial? ¿Quién gana? Y si hay muchas respuestas en el sentido de que no hay tantos ganadores, pues estamos en un escenario de nuestra peor alternativa al acuerdo que podíamos haber tenido dentro de este contrato social y específicamente para este poder judicial. Totalmente. Creo que esa es la parte que la gente está dejando de ver. Y sobre todo, lo mencionabas, Germán, hace rato, este podcast surge con la idea de brindar información a la gente. ¿Está informada la gente de lo que está sucediendo? Nosotros lo hemos platicado. Creo que de entrada la gente ni siquiera dimensiona a quién va a elegir, ni qué funciones tiene, ni para qué estamos cambiando o cuál fue la razón de moverlos, ¿no? No sé, tú desde el ámbito económico, todo esto, ¿qué impacto genera? Claro, digo, ahí nos dirigiríamos a otro concepto importante. Ahorita nos ayuda Germán con este, que es la representatividad. Es decir, cuando estábamos hablando de cómo, bueno, pues pensemos en los lineamientos de la convocatoria, ¿no? ¿Cómo empieza la convocatoria? ¿Quiénes son? Porque ahí es donde se da mucho lo que podemos plantear como representatividad real. Y es ahí justo donde los críticos del gobierno, etcétera, plantean que muchas de estas personas que para la elección son personas acordes al régimen, digamos, o al gobierno presente. Entonces, por ahí tiene que ver mucho la representatividad respecto a quiénes son realmente y con base en qué lineamientos se están proponiendo para ser candidatos. Y ya lo vimos en varios ejemplos, lo que tuvo que hacer el Poder Judicial con este consejo de selección para poder tener a los representantes que hoy en día ya se vuelve pues algo real que está pasando, ¿no? Me gustaría que nos ayudara Germán aquí con este tema de representatividad para abordarlo de una mejor manera. Han abordado conceptos que me parecen fascinantes, ¿no? Es una elección constante, cada una conlleva poder, representatividad, dependerá de qué lado lo queremos analizar. El objetivo sería que todas las expresiones de la diversidad cultural y social quedaran representadas. Eso va a ser un poco difícil porque de entrada el objetivo per se del Poder Judicial era otro. Y me parece que ahí viene uno de los trucos, uno de los retos que conlleva esta primera elección de esta forma. Ahora se le pide al Poder Judicial que tenga este acercamiento centrado en una elección popular, cuando normalmente no era el objetivo ni lo que estaban buscando. Es algo que les va a exigir voltear a sus habilidades de carisma, a sus habilidades de candidateo, a poder lanzar o no lanzar una campaña. Y eso nos acerca a ciertos actores que me parece son parte de los ganadores con estos nuevos equilibrios. Otra pregunta para la audiencia, para uno mismo es, ¿quiénes son los buenos a la hora de hacer campañas? Si yo soy un candidato ahora que quiero representar, ¿a quién tengo que acercarme para que me asesore en este tipo de cuestiones? Ese podría ser uno de los ganadores y ahí viene el término de representatividad. El maestro Luis abordaba un concepto ahora desde la elección racional, dejando un poquito la teoría política. ¿Cómo caemos en estos equilibrios ineficientes? Estas palabras que usan muchos de la economía. Eh, Todos queremos estar en un lugar mejor, pero por alguna razón nos encontramos en una situación en la que no nos podemos mover y que es subóptima. Es decir,
Todos quisiéramos estar en una situación en la que pareciera que a todos nos va mejor, pero no podemos. Automáticamente aterrizamos en esta que no nos encanta. ¿Por qué caemos ahí? Y es uno de los juegos tradicionales de la teoría de juegos, que se analiza mucho en economía, es el dilema del prisionero. ¿Cómo se cae ahí cuando dejas que los actores actúen en lo individual? Si solo van siguiendo incentivos que les benefician a cada uno en lo particular, constantemente estás cayendo en estos equilibrios ineficientes. ¿Cómo sales de esos equilibrios ineficientes? Uno, pensando en colectivo, que creo que es parte de los objetivos de este espacio. ¿Cómo podemos pensar en cómo todos estamos mejor? Y si dejas que los actores se relacionen, se informen y decidan en colectivo, eso te lleva a un equilibrio superior. La otra forma es con juegos iterativos. Repítelo y repítelo y repítelo de tal forma que permitas que los actores aprendan que están cayendo en un equilibrio ineficiente. Eso permite que en la siguiente lo puedan volver a intentar. El problema de ahorita es que estamos en el juego 1. No sabemos en quién confiar, ni cómo va a salir, ni... Son un montón de dilemas al mismo tiempo y pones a la sociedad a elegir con poca información, sin experiencia previa y con un montón de fundamentos y discursos que le están bombardeando al mismo tiempo. Todos estos conceptos son muy interesantes y buenos para analizar. Ahora, ahí aprovechando justo esto que lo abordamos, eh, desde la teoría, ¿hay algo bueno en la tómbola que vimos en el Senado para elegirlo? Es decir, ya hay un número de seleccionados, sin embargo, para poder tener los nombres finales que van a aparecer en boletas, se efectúa una tómbola. ¿Qué nos puedes explicar ahí de esto? ¿Es eficiente, es ineficiente? ¿Cómo lo ves desde la teoría? Pues al menos es interesante, ¿no? Es muy gráfico. Hay un montón de mecanismos de elección. En la ciencia política nos enseña un montón y de nuevo, si es eficiente o no es eficiente, si funciona o no funciona, en términos de qué es lo que estamos buscando. Lo que pretende la tómbola, al menos desde mi lectura, es mostrar que se está siendo imparcial, que todos tienen más o menos el mismo derecho y la misma oportunidad. De nuevo, si te echas un pasito para atrás, empiezas a entrar en una cosa que en la política y otra vez en economía se llama el poder de agenda. ¿Quiénes son los candidatos que están participando en cada una de las insaculaciones y quién definió esa lista? Y antes de esa lista, ¿cuáles eran las características de los candidatos? Y antes de eso, ¿de dónde salieron esos candidatos? Quien define las reglas del juego es el que está controlando el resultado. Esa es la pregunta interesante. Y ese es un poder inmediato. Entonces, más allá del mecanismo, este es el último, el de la insaculación. Está interesante, es curioso. Es padre verlo y nunca lo había visto funcionando. ¿Funciona? Y eso me lleva a otra vez a un concepto teórico, al de la justicia, que es el más interesante y donde ustedes Donde conocen va a muchísimo recaer más que yo. Justo. el ejercicio. Yo usaría el que más me gusta, el concepto de justicia de John Rawls. A mí me parece el más sencillo, el de los más modernos, y solo necesitas quedarte con dos conceptos. ¿Qué necesitas? Igualdad de oportunidades y equidad en el acceso a bienes. ¿Eso se está cumpliendo con todos los candidatos de esta elección? Es interesante, ¿no? Y otra pregunta hacia la audiencia es, ¿en serio están teniendo esta igualdad en las oportunidades y equidad en los bienes? Equidad en los bienes nos lleva a pensar en comunidad más que individuos. Otra reflexión para seguir Ok, debatiendo. bueno, lo que quiero comentar es, dice sobre esta igualdad para la elección, pero justamente aquí yo creo que es muy oportuno que nos ayude el maestro a lo que estamos Totalmente. reflexionando, porque el hecho de ser juez, magistrado, siempre ha sido el resultado de un expertise, de un alto conocimiento y entrenamiento para la ejecución de esos conocimientos, sentencias, etcétera. Y en ese sentido, la igualdad que tú nos planteas, gracias por explicarnos este modelo, pues realmente cómo lo podemos interpretar o si es válido para este asunto judicial, jurídico de expertise. Sí, yo justo ahora quiero hacer una reflexión y bueno, un poco por cuestión de tiempo, vamos a ir cerrando, pero yo los invito a que sigamos platicando porque hay mucho que hablar sobre este tema. A mí me gustaría cerrar con algo que se me hizo muy interesante. La propia magistrada presidenta del Tribunal Electoral, en alguna entrevista con Grupo Fórmula, y sobre todo al hacer referencia a la resolución del Tribunal Electoral para brincarse el paso 2, a ver,
El paso 2 era, ya que tenemos a las personas, como decías en esta parte de procesos, ya que tenemos a las personas que aparentemente en documentos cumplen con lo necesario, venía un análisis que cada comité iba a hacer para verificar que las personas eran idóneas. Es justo esto que decías de si están llegando con la capacidad que deben. Bueno, a mí me sorprendió escuchar que la magistrada, y creo que fue un comentario con el que se pretendió justificar la resolución que emitieron, pero se me hizo desatinado, porque acabó concluyendo que el paso 2 iba a ser subjetivo. Y entonces, si en el paso 2 hay subjetividad para decidir quién puede llegar a la tómbola, que era el paso 3 o la fase 3, híjole, creo que rompe con esta equidad de la que estamos hablando de los participantes. Y esa fue también parte del argumento. No importa que el Comité del Poder Judicial desaparezca, vamos a brincarnos el paso 2 para que en equidad los que se registraron frente al Poder Judicial puedan continuar. Y entonces, si dejamos que unos pasen sin cumplir con una etapa, automáticamente creo que rompemos la equidad con los de los otros comités que tuvieron que entrar a esa etapa, que nos da para otros comentarios también, porque en esa segunda etapa, en otros comités, también hubo cosas curiosas que el propio ministro Lainez mencionó, como algunos les preguntaban cosas muy complejas y otros les decían, cuando llegues tú, ¿cómo romperías con la impunidad? ¿No? Que es algo pues elemental y que no tiene nada de conocimiento técnico. Entonces, bueno, creo que esta reflexión final es importante para ir cerrando. Yo les agradezco, insisto, síganos en próximos capítulos que vamos a seguir hablando de esto si ustedes no tienen inconveniente. Muchas gracias a todos. Espero que esta información que tratamos de acercarles sirva como siempre con el espíritu que tenemos en este podcast para que estés informado, sobre todo con todo lo que tenemos y que brindamos de buena fe. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.